esas dos clases sí son muy diferentes. La de sistemas embebidos pues no pertenece a la carrera, sí la pueden tomar a través de optativas, a través de las optativas especiales, pero realmente no se los recomiendo porque es la clase que ustedes llevan de microcontroladores, pero a un nivel más básico. Y la de diseño embebido, que esa pues sí es una de sus optativas. Ok, muchas gracias, doctor. Sí. Muy bien. Muy bien, chicos, pues bueno. Entonces vamos a ir iniciando, si no tienen ninguna otra duda más o comentario más, vamos a ir iniciando entonces con la clase. Muy bien, entonces nosotros ya empezamos a ver cuál es la organización general que tienen estos sistemas y entonces ya vimos que todos los sistemas de cómputo, independientemente de que sea una computadora, puede ser un sistema embebido o un procesador digital de señales, etcétera, todos siempre tienen estos mismos 4 componentes, que es dispositivos de entrada para obtener datos, para poder ir procesando, dispositivos de salida o actuadores para poder entonces expresar el resultado del procesamiento, una unidad de memoria donde se guardan tanto instrucciones como datos y su procesador, su unidad de procesamiento, eso es lo que tienen generalmente. Entonces, ya estuvimos viendo cuáles son entonces algunos de los ejemplos de dispositivos de entrada y de salida que se tienen. Ahora vamos con un poco más de detalle hacia adentro del sistema de cómputo, ¿no? Donde entonces, si abrimos la caja de su laptop, ¿qué es lo que van a encontrar? Y lo que vamos a ir encontrando son justo la memoria. Entonces, ahí están los DIMM de memoria que vamos a ir viendo que esta es memoria RAM. Tenemos también dispositivos de almacenamiento como es el DVD driver, donde entonces ahí podemos ir almacenando dentro de un DVD. Tiene su procesador que generalmente siempre está puesto con un ventilador y un aislante porque todo el calor que ejerce. Tiene su disco duro, etcétera. Entonces, esos son lo que vamos a ir viendo. Entonces, dentro de este dispositivo, una vez que lo abrimos, lo que vemos aquí principalmente es la mainboard, que es la tarjeta principal, que es la que contiene todos los dispositivos y todas las conexiones a los dispositivos de entrada y salida. Aquí es donde se encuentra, por ejemplo, la memoria, la tarjeta gráfica, computadora tiene, entonces está en estos slots para hacer entonces comunicación con la tarjeta gráfica y con el display. Tiene también sus DIMMs de memoria, tiene el procesador que siempre es el que no se alcanza a ver porque está ahí debajo de ese ventilador y eso es lo que vamos a ir viendo dentro del sistema. Dentro del sistema, entonces, tenemos lo más importante que está dentro de este hardware son nuestra unidad de memoria y nuestra unidad de procesamiento. Entonces, en cuanto a la memoria, nosotros la vamos a ir categorizando en dos tipos, la memoria primaria y la memoria secundaria. Cuando yo voy a ejecutar un programa, ¿sí? Tengo Word y le doy a abrir un documento, entonces ese programa se tiene que cargar dentro de la memoria primaria para que sea ejecutado, ¿sí? Si no se encuentra dentro de la memoria primaria, entonces no puedo ejecutar ese programa dentro del procesador. Entonces, esta memoria primaria es la que constituye, la que está compuesta entonces por la memoria ROM y la memoria RAM. De fundamentos de electrónica digital, ustedes saben que la memoria RAM es una memoria volátil que se borra al momento que deja de tener datos, energía. Entonces, una vez que
la computadora se apaga, todo lo que estaba en memoria RAM se pierde. Y tenemos la memoria ROM. La memoria ROM, esa es una memoria de solamente lectura y ella nos permite almacenar datos permanentemente. La memoria ROM la tenemos de dos tipos, la permanente o la borrable. La permanente realmente ya en los sistemas de hoy no se ocupa, sin embargo, algunos de los sistemas que todavía se encuentran en funcionamiento en la zona industrial tienen este tipo de memorias, que son las memorias PROM y MASC-ROM, que son memorias que se van fabricando y ya desde la fábrica viene con los datos y el programa que se va a ir ejecutando. Esos no hay cambios, está allí y todavía la pueden llegar a encontrar, sí. Ahí no hay otra cosa que hacer, si se avería, lo único que queda es reemplazarla. Y las que sí, con las que sí tenemos todos nuestros sistemas de cómputo siguen trabajando con estas, con las que son borrables, en particular la EEPROM. Cuando a su sistema, por ejemplo, su modem les dice se tiene una actualización de firmware. Firmware es justo el programa que se encuentra almacenado dentro de la EEPROM, que es la memoria eléctricamente borrable. Entonces, eso significa que hay que actualizar el software que está dentro de ellas. Para actualizar ese tipo de memorias no necesitan ser extraídas del sistema, sino directamente se hace dentro del mismo sistema. Y las memorias flash, que son esas memorias que ustedes andan cargando en su USB, ¿sí? Su USB stick, esa es una memoria ROM, que es una memoria borrable, que tiene esa tecnología que es la tecnología flash. Por el otro lado tenemos en la memoria RAM, la memoria RAM se le conoce así porque es memoria de acceso aleatorio, cuando en realidad la memoria ROM también es de acceso aleatorio, simplemente se le ha quedado el nombre de RAM, pero es más bien una memoria de lectura y escritura. Y de ese tipo de memoria tenemos de dos tipos, estática y dinámica. La estática es la que se encuentra dentro del procesador. Vamos a ver ahora la memoria caché, es esa memoria estática que está dentro del procesador. Y tu memoria dinámica, bueno, es esa memoria que cuando tú compras tu computadora te dicen tiene 4 gigas, 8 gigas, 16 gigas de memoria. Es memoria dinámica en todos los casos. Y por el lado de la memoria secundaria, esa es la memoria que utilizamos para almacenar datos de mucho más alcance. Es decir, por ejemplo, su disco duro, ese es eso se le conoce como memoria secundaria porque realmente no la utiliza el procesador directamente para poder ejecutar, sino es memoria que te permite almacenar ya datos que requieran una mayor cantidad de lo que las memorias RAM o ROM te logran almacenar. En este caso tenemos dos, los discos de acceso aleatorio y los discos de acceso serial. Los discos de acceso aleatorio, bueno, son justo el disco duro, los discos de estado sólido, todavía algunos se utilizan los discos, los CD-ROM o los DVDs. Esos son los discos de acceso aleatorio. Las cintas magnéticas se siguen utilizando para almacenar bases de datos muy grandes. Por ejemplo, la base de datos del INE está almacenada en una cinta magnética. ¿Por qué? Porque es mucho más barata que cualquier disco duro mecánico de estado sólido. Entonces, esa cantidad de datos tan grande que se deben almacenar, esas se siguen almacenando dentro de cintas magnéticas. ¿Hasta aquí alguna duda? Pregunta. Yo tengo 3 dudas, doctora. Adelante, Andrés. La primera, bueno, no le entendí muy bien cómo es la memoria Masked ROM. Más ROM, ok. Con detalle cada una lo voy a ver ahorita. Nada más es
Esta es como una primera introducción y ahorita vemos con más detalle cada una de ellas. Pero la mass ROM es una memoria de solo lectura que se hace, el diseño o lo que va a contener la memoria se introduce desde fábrica. Ya una vez que ya está fabricada ya no la puedo cambiar. En el caso de las ROM, en el caso por ejemplo, esta que sí es una memoria borrable, las EEPROM son las que tienen una ventana de cristal de cuarzo que te permite borrar toda la memoria a través de utilizar luz ultravioleta. Pero estas dos son permanentes, es decir, una vez que se han programado, una se hace desde fábrica, la otra sí la puedes programar en tu sistema, si tienes tu programador de memorias, la puedes programar en tu sistema, pero una vez que la programas ya no hay cambio en lo que hayas programado. Pero ya es muy raro que las llegues a encontrar, ¿no? Las que sí puedes encontrar todavía son las borrables, la EEPROM, la E2PROM y la Flash. Ok. La segunda es en la de la memoria RAM. ¿La memoria caché es parte de la memoria RAM o es aparte? Es parte del procesador. Todos los procesadores, cuando tú los compras, te dicen que tiene una memoria cache de 2K, de 32K, etcétera, de diferentes capacidades de almacenamiento. Esa está dentro del procesador. Lo vamos a ir viendo con detalle en este curso, pero está dentro del procesador. La memoria, y se considera memoria RAM porque precisamente es igual, es de lectura y escritura, ¿sí? No tienes que estarla borrando eléctricamente, sino tiene exactamente la misma estructura, pero tiene una tecnología diferente. Las memorias estáticas, que son estas memorias caché, tienen la característica que son muy rápidas, pero ocupan mucha área. Entonces, no tienen tan alta densidad como las dinámicas, por lo tanto, generalmente nunca las encuentras en el orden de gigas, ¿no? Por eso esa es la que se utiliza dentro del procesador, en la memoria cache o caché, para que puedas entonces tener un acceso más rápido a los datos, pero dentro del procesador. Como vamos a ir viendo más adelante, necesitamos datos en el procesador. ¿Por qué? Porque la memoria externa es muy lenta para la velocidad de procesamiento que tiene el procesador. Por eso se utilizan estas memorias internas. Pero cuando compras una computadora y te dice 4 gigas en RAM, eso se refieren absolutamente todos a la parte dinámica, la que está fuera del procesador. Eso es. No, ya sería todo. Muchas gracias. Sí. Muy bien. ¿Alguien más alguna otra duda o pregunta? ¿Cómo guardan información en las cintas magnéticas? Perdón, Rubén, pero no te alcanzo a escuchar muy bien. No sé si puedes subirle tu volumen o... A ver si ya me escucha. Ahí sí ya. ¿Cómo se guarda la información en las cintas magnéticas? O sea, ¿cómo es que lo ponen ahí? La cinta magnética, bueno, y es igual que el floppy disk, que, bueno, eso me da un poco de curiosidad porque, bueno, yo sé que ustedes ya no han visto un floppy disk, pero si lo sacan, es un disco que es una cinta magnética, es como, no sé si han visto alguna vez un cassette de esos que existían antes. Sí, De hecho, las de cintas audio. magnéticas son... Sí, exactamente. Las cintas magnéticas tienen exactamente la misma forma que un cassette. Y dentro del cassette, si lo han visto, los cassettes de audio tienen una pequeña cinta que es como color café y lo que tiene es material magnético. Y entonces lo que se hace es que se almacenan de acuerdo a la orientación magnética que se le da al material. Entonces, dependiendo de esa orientación, quedan en unos o ceros
y entonces así es como se va almacenando la información directamente en esas cintas. Y las cintas tienen una forma así justo similar a la de un cassette, más que son más grandes, ¿no? Y si por ahí en algún lugar todavía encuentran alcanzar a ver algún floppy, lo pueden desarmar y adentro tiene exactamente el mismo material y viéndolo a trasluz se puede ver los tracks y todos los segmentos que tiene para que vean cómo es que se va almacenando. Y de hecho los discos mecánicos, si no tienen un floppy disk, pero tienen un disco mecánico que ya no les funcione, lo pueden abrir y lo que tiene son estos discos, pero toda una colección de ellos y entonces los puedes ver a trasluz y puedes ver cómo están ahí, cómo se ven las pistas y los sectores y demás. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda o pregunta? Muy bien. Entonces vamos a ir viendo, vamos primero a ir empezando por esta memoria RAM que es justo dentro de nuestra memoria principal. Lo que tenemos es la memoria RAM. La memoria RAM entonces lo que almacena son todos los programas que tú vas a ejecutar. Por ejemplo, cuando tú instalas, por ejemplo, el Microsoft Office, se lleva alrededor de 8 gigas entre tu disco duro, pero tú no tienes 8 gigas en memoria RAM, o quizás sí los tengas, pero tienes corriendo más de un programa dentro de tu memoria RAM. Entonces, ¿qué es realmente lo que cómo es que realmente sucede esto? Bueno, parte de ese programa que está almacenado en memoria, en el disco duro, se carga la memoria RAM. Y entonces, ya que está dentro de la memoria RAM, ya lo puedes ejecutar. Esta memoria RAM es volátil, eso lo que significa es que una vez que se apaga la alimentación, se pierde toda esa información. Y las tenemos de dos tipos, la memoria estática y la memoria dinámica. La memoria estática tiene que ver en cuanto a cómo se diseñan en términos de los transistores. Las memorias estáticas están diseñadas con dos redes de transistores. Una red que se le conoce como la red pull-up, que es la red que me da todos los unos, y una red pull-down que me da todos los ceros. Entonces tiene sus correspondientes, pero eso implica que tiene dos redes completas para hacer todas las transiciones hacia el 1 y todas las transiciones hacia el 0. Entonces eso lo que va haciendo es que necesite muchos transistores para poder diseñar una celda de memoria. Pero estos todos son almacenados en forma de voltaje. Tiene baja densidad, ¿eso qué significa? Que precisamente porque necesito muchos transistores, entonces no puedo hacer memorias muy grandes. Es una memoria más cara, ¿por qué? Porque justo se dobla la cantidad de transistores que requiero. Y también tiene otra desventaja que consume mayor potencia que las memorias dinámicas. Y estas memorias son ocupadas solamente dentro del procesador. Todavía ahorita, por ejemplo, cuando tú vas a comprar para fundamentos de electrónica digital, si requieres de una memoria, generalmente las memorias que puedes conseguir son de 4 u 8K. Esas son memorias estáticas todavía. Pero porque realmente, como tienen una muy baja densidad, no las puedes encontrar con una cantidad con 8 gigas o 3 gigas fácilmente, ¿no? Entonces, pero sí tiene esa ventaja. La ventaja que tiene es que, uno, almacena todos los bits como voltaje. ¿Eso qué significa? Significa que no necesita ningún circuito de refresco para poder mantener la información. Tiene esta característica de que como tiene el doble de transistores que la memoria dinámica, entonces implica que no se puede hacer una cantidad muy grande de estas memorias, por lo tanto tienen esto que se le conoce como baja densidad. Son memorias
más caras, consumen mayor potencia y solamente las encontramos ahora en estas, en la memoria caché de tu procesador, dentro del procesador. Por el otro lado, las que sí son de alta densidad son las memorias DRAM o dinámicas. Esas memorias dinámicas tienen bajo consumo de potencia porque ellas nada más tienen ya sea la pull up o la pull down. Y entonces si nada más tienen la pull down, entonces solamente un solo transistor es el que se utiliza para conectar hacia voltaje de alimentación. Entonces, eso, ¿qué es lo que hace? Significa que los bits ya no los almacena en forma de voltaje, sino en forma de corriente. Entonces, al estar almacenando en forma de corriente, entonces lo que significa es que se empiezan a formar corrientes de fuga, porque están almacenadas en forma de corriente. Cuando tenemos corrientes de fuga, entonces significa que esa información se puede llegar a perder. Y para evitar perderlas, todas estas memorias tienen circuitos de refresco, que es como volverles a mandar un poco más de corriente para que sigan manteniendo su nivel. Esa circuitería extra aumenta el costo del sistema, pero te dan esa ventaja que a partir de que se empezaron a utilizar estas memorias dinámicas es que ya empezábamos a tener sistemas con 2 gigas de memoria en RAM, ¿no? Las computadoras anteriormente no tenían más allá de los 512K en memoria RAM, que para lo que se hace ahora sería ridículo tener esa cantidad de memoria, pero es hasta la aparición de las memorias dinámicas que ya se logró romper esa barrera. Y es completamente difícil, imposible encontrar una memoria de estas menores de 4K, de 8K, perdón. Por eso las que encuentras ahorita en cualquier, si necesitas una memoria RAM y la quieres comprar, lo más que puedes llegar a tener es 8 o 16K y esas son memorias estáticas. En memoria dinámica no, esas sí ya son de mucha más alta densidad. ¿Hasta ahí alguna duda o pregunta? ¿Y se la podría adaptar una memoria dinámica al procesador para que funcione en vez de la estática? No, porque es la memoria caché está interna en el procesador. Entonces eso, y no tendría mucho sentido porque son más rápidas las memorias estáticas que las dinámicas. Pero la ventaja que tienen las dinámicas es que tienen un mucho más bajo consumo de potencia y mucha más alta densidad, pero son más lentas. Entonces, lo que quiere cerca del procesador es que se acerque a la velocidad que tiene el procesador. Ok, gracias. Muy bien. Entonces, por el otro lado, nuestros sistemas siguen teniendo memoria ROM. Esa memoria ROM es la que ya no se conoce como BIOS, pero ahorita se me escapa el nombre de la nueva forma en la que lo llaman, pero es exactamente lo mismo. El sistema de entrada y salida básica del sistema. Cuando ustedes vayan a microcontroladores, que es la siguiente clase, lo que ustedes van a aprender es cómo haces toda la rutina de inicio del microcontrolador. Tu procesador, el microcontrolador y el microprocesador, la diferencia que tienen es que el microprocesador no tiene puertos de salida, no tiene convertido analógico digital, pero en sí el corazón del microcontrolador es un microprocesador que se le agrega el convertidor analógico digital y digital analógico y algunos otros puertos especializados de salida, ¿no? Pero básicamente es lo mismo. Y cuando aprendes que se tiene que hacer una rutina de inicio del sistema, entonces eso es cuando aprendes que necesitamos dentro de un sistema de cómputo justo esto, una memoria ROM que ya sabe exactamente qué es lo que tiene tu sistema, es decir, tu sistema tiene 8 gigas en memoria RAM, tiene un disco duro de 1 tera, todo lo que tu sistema específicamente tiene está almacenado dentro de esta memoria ROM para que sepa qué es lo que tiene que inicializar para que puedas encender tu computadora y empezar a trabajar con ella.
Entonces, eso se encuentra dentro de una ROM, pero esa ROM pues, tiene que ser capaz de reescribirse, porque si yo de repente tenía 8 gigas, pero ahora ya quiero actualizar mi sistema y lo quiero doblar la memoria a 16 gigas, pues necesito que la memoria ROM sea capaz de poderle cambiar ese dato, ¿no? Y estas, ay, me estoy queriendo acordar de sus nuevas siglas, pero no me acuerdo bien, creo que es el UEF, que es lo mismo, nada más que ahora, por ejemplo, estos nuevos BIOS, o bueno, estas nuevas memorias ROM, además de tener toda la información del sistema, también ya tienen el sistema de seguridad, que eso es lo que cambia ahora. Entonces, estas memorias ROM, realmente las que utilizamos dentro de ellas son las EEPROM, que son memorias, y son las ESquarePROM, son las memorias eléctricamente borrables. Es Electrically Erased Programmable Read-Only Memory, que son entonces las memorias de solo lectura eléctricamente borrables. Esas son las que están en todos los sistemas, no solamente en tu computadora, en tu laptop, si tú también tienes un modem, en el modem tiene una EEPROM, si tienes impresora, tiene una EEPROM, etcétera. Todos los sistemas electrónicos tienen una EEPROM porque necesitamos que el procesador, que el microcontrolador que está dentro o el procesador que está dentro tenga esta rutina de reinicio y esa entonces está almacenada siempre en este tipo de memorias. Ya no les voy a comentar más sobre el resto de las memorias ROM, porque bueno, eso se supone lo vieron ustedes en Fundamentos de Electrónica Digital, cómo está constituidas las memorias, el decodificador que tienen, los registros, etcétera. Todo eso está dentro del curso de Fundamentos de Electrónica Digital. Aquí ya nada más vamos a partir del hecho de que ya tenemos esa memoria y vamos a aprender cómo la utilizamos fuera de eso. Entonces, eso es lo que es mis unidades de memoria. Lo que yo considero como memoria dentro de un sistema de cómputo es el almacenamiento secundario, ¿sí? Si ya sé que tengo un disco duro o una memoria flash, etcétera. Mi almacenamiento primario, que es entonces, está compuesto por mi ROM y mi RAM. Mi ROM generalmente siempre es una ESquarePROM, que es la que guarda la rutina de inicio del sistema. Y la memoria RAM, que es la que va teniendo toda la información. Por ejemplo, en una impresora, cuando yo mando a imprimir mi documento, ese se mantiene en la memoria RAM de mi impresora para que la pueda empezar a sacar a impresión. Pero una vez que apago la impresora, esa información se borra, pero la rutina de inicio no. ¿Ok? Hasta ahí, ¿dudas o preguntas? Muy bien, entonces tenemos o dijimos que íbamos a tener dos unidades importantes, la unidad de memoria, que ya está constituida por toda esta jerarquía de memorias, y que es el procesador. Dentro del procesador yo tengo tres componentes principales. Uno, el datapad. El datapad es el que desempeña todas las operaciones en los datos, todos. Que si yo quiero sumar dos datos, es el datapad quien se encarga de hacer esa suma. Que si yo quiero mandar un documento a imprimir, es el datapad el que se encarga de cómo, de qué datos es lo que voy a enviar. Y tiene su controlador. El controlador, lo que digamos que el datapad son un montón de trabajadores, pero el control es el que le dice a cada trabajador qué hacer, qué secuencia de operaciones realizar, de dónde sacar los datos, ya sea de memoria, cómo comunicarse con el dispositivo de entrada, cómo sacar el dato al dispositivo de salida. Todo es el controlador, es el orquestador, el que pone en sincronía todos los dispositivos de entrada con los dispositivos de salida, con los datos que tú estás proporcionando, con lo que tú quieres que pase a la salida, los actuadores, tu display, tu impresora, etcétera, etcétera.
Esos son los dos datos importantes. Y esta, aquí, justo aquí, estos bloques que se ven que son muy regulares, esa es tu memoria cache, tu memoria caché. Es la memoria que está directamente dentro del procesador. Esta memoria es la memoria más rápida de todo el sistema. A mí siempre me gusta hacer esta analogía. Si yo, yo necesito datos que vengan muy rápido, ¿no? Por ejemplo, si necesito escribir algo, necesito tener un papel en mi mano. Bueno, la memoria cache es el papel y la pluma en tu mano. La memoria RAM es como si ya no tengo papel y lápiz en mi mano, pero en la papelería sí hay, entonces tengo que salir de mi casa e ir por la papelería a comprar esos instrumentos para poder medir. Entonces, eso es lo mucho que se tarda, ¿no? Cuando yo ya lo tengo en la mano, en ese mismo momento lo escribo. Así de rápido es la memoria cache. Mi siguiente velocidad es, no lo tengo que ir hasta la papelería para ir a conseguirla, ¿no? Entonces, eso es lo mucho que se tarda para ir hasta la memoria RAM, hasta la memoria dinámica para encontrar esa información. Y si la papelería no tiene, entonces tengo que ir hasta la distribuidora que está en la Ciudad de México. Entonces, eso es ir al disco duro, ¿sí? Esas son las velocidades que se manejan. La memoria cache está ahí en tu mano. La memoria RAM está a 10 calles de tu casa. Y la memoria y el disco duro está a tantos kilómetros de tu casa. ¿Sí? Esas son las velocidades que se van manejando. Porque se requiere de la más alta velocidad para que pueda estar trabajando a la misma velocidad del procesador. Por eso es que necesitamos estos bancos de memoria cache dentro de ella. Y estos siempre son estáticos. ¿Por qué? Porque la memoria estática es más rápida, es la más rápida. Si yo pongo memoria dinámica y estática, es la estática la que es la más rápida, no requiere circuitos de refresco. Toda la información está en voltaje, el acceso de los datos es inmediato. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? No, maestra. Bueno, y ahí están. Por ejemplo, ya cuando ya tenemos, si ustedes se dieron cuenta, aquí los tenemos por diferentes bancos, porque lo que vamos teniendo es esta litografía que les estoy mostrando aquí pertenece al procesador AMD Barcelona, que tiene 4 cores. Por eso es que se ven exactamente cuatro repetidos, que son 4 núcleos. Todos están dentro del mismo circuito integrado. Todos se comunican a través de un bus central, que eso es lo que vamos a ir aprendiendo ahora, que es un bus. Bueno, este es el bus central, que se le conoce aquí como el North Bridge, que es el puente norte. Y dentro de cada uno de estos tenemos entonces aquí una unidad de punto flotante de 128 bits. Ahora lo que vamos a aprender en esta clase es justo cómo diseñamos esas unidades de punto flotante. Tiene una unidad de load store, que es cargar o almacenar datos, y esa se comunica directamente con la memoria cache, que la tiene siempre la memoria de cache está por jerarquías. La primera jerarquía, la más rápida, es la L1, después de ahí sigue la L2. Cuando ustedes compren su procesador, chequen cuáles son esas características entre mayor cache. También mejor desempeño van a tener en su procesador. Eso lo vamos a ir viendo en la siguiente unidad. Y el segundo nivel justo es el nivel 2. Algunos procesadores traen hasta nivel 3. Tiene aquí su unidad de ejecución, que es la que le dice cómo ir haciendo, qué ir haciendo. Y tiene su unidad de fetch, decode and branch. Estas son las unidades. Justo todo esto es lo que vamos a aprender a diseñar ahora, para que ustedes sepan qué es lo que está dentro de su procesador. ¿Por qué es importante saber qué está dentro de su procesador?
Porque ustedes van a optimizar sistemas, ¿sí? Cuando ustedes implementan un sistema, lo implementan en tiempo real y necesitan que ese sistema vaya con las restricciones del tiempo que tiene el sistema que ustedes van a implementar. ¿Y cómo van a saber optimizarlo si no tienen ni idea de qué es lo que están controlando, qué es ese procesador? Por eso es que vamos a ir viendo esto. Entonces, hasta ahí, ¿alguna duda o pregunta? Sí, adelante, Tony. Por ejemplo, oye, en ese esquema que nos mostró, ¿en dónde queda la ALU? La ALU está en esta, que es la unidad de ejecución. Esa es una buena pregunta. Vamos a ir viendo cada uno de esos detalles. Primero vamos a empezar por desempeño para que entendamos por qué es importante esa cantidad de cache que te ponen, por qué es importante el bus que te dan. Y la otra es que ya después de ahí nos vamos a ir a justo cómo ejecutamos. Y para saber cómo ejecutamos, vamos a aprender a diseñar la ALU y está en esta, que es la unidad de ejecución. Sí. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda o pregunta? Muy bien. Entonces, a ver si vamos a ver, bueno, y después de toda esta introducción, vamos a ver qué es exactamente la arquitectura de computadoras o qué es lo que nosotros entendemos por arquitectura de computadoras. Y para eso vamos a empezar por esos niveles de abstracción que ustedes ya vieron en electrónica digital avanzada. Entonces, en la electrónica digital avanzada ya empezamos a ver lo que son los niveles de abstracción. Vamos a ver por qué es tan importante ir entendiendo esos niveles de abstracción. Cuando yo les digo un auto, es un auto, yo me puedo imaginar el auto que se encuentra ahí en pantalla. Tiene cuatro llantas, 2 puertas, pero ¿será suficiente para todo lo que yo quiero hacer o necesito un poco más de información? ¿Qué está en el interior? ¿Qué lo compone? O todavía una mayor cantidad de información de qué está compuesto su motor, qué tipo de motor tiene, o incluso más allá de eso, cómo está compuesto cada parte de ese motor, o más allá todavía, cada uno de esos componentes, cómo están construidos. Eso es lo mismo que nosotros vemos cuando vemos un sistema de cómputo. Cuando vemos un sistema de cómputo, vemos una computadora que ya tiene su display y su teclado, todo unido. Pero si lo abro, puedo ver que es un sistema operativo que tiene Windows o tiene Mac o tiene Linux o tiene Unix. Y luego si lo voy abriendo más, bueno, ya sé que además tiene un procesador y si todavía lo veo con más atención, pues ya sé que ese procesador puede ser un procesador CISC o puede ser un procesador RISC. Y si ya lo veo con mayor atención, entonces voy a ver cada una de sus unidades funcionales y cómo se interconecta todo entre él. Y es entonces cuando puedo saber qué tanto le puedo exigir al auto o qué tanto no le puedo exigir al auto, porque ya sé de qué está hecho, ya sé cuáles son sus componentes, ¿sí? Ya sé que si tengo un Ferrari, lo puedo subir en 15 segundos a 100 kilómetros por hora, pero si tengo un bocho, ya sé que no puedo hacer eso. Entonces, ese es el tipo, esa es la necesidad de ir entendiendo cada uno de estos niveles. Es importante ir entendiendo y estos niveles de abstracción nos van a ayudar a ir lidiando con la complejidad. ¿Por qué? Porque si yo ahorita les digo, mira, para que tú puedas optimizar tu sistema en el microcontrolador, evita usar sumadores. Usa todo a través de, multiplicadores, usa todo a través de corrimientos de izquierdos o derechos. Me vas a decir, ¿pero por qué? Porque todavía no los he entendido toda la complejidad que existe dentro de un multiplicador. Entonces, lo que vamos a ir haciendo es ir yendo desde esta imagen global de lo que es el procesador hacia cada uno de estos componentes e ir entendiendo todos los detalles ocultos en cada uno de sus niveles.
Y vamos a ir entendiendo primero qué es entonces la arquitectura de la computadora, que es esa arquitectura está expresada a través de un conjunto de instrucciones, conocido como ISA, que es el Instruction Set Architecture. Esta arquitectura del conjunto de instrucciones, que es, bueno, es como si yo tengo, por ejemplo, el piano tiene un conjunto de teclas. Yo no puedo tocar ninguna otra canción, puedo tocar cualquier pieza de música en base a ese conjunto de sonidos que puede emitir el piano. Es lo mismo en este caso. Todas las computadoras, todos los procesadores tienen su conjunto de instrucciones y yo puedo hacer cualquier programa, el que se me ocurra hacer, en base a ese conjunto de instrucciones. Pero ¿de qué tamaño es el conjunto? ¿Qué tipo de operaciones tengo que tener dentro del conjunto? ¿Cuáles son las operaciones? ¿Cuánto se tarda cada una de esas operaciones? Todo eso depende ya de la arquitectura del procesador y me va a ir diciendo qué tan rápido es mi procesador o qué tan lento es de acuerdo a este conjunto de instrucciones. La arquitectura, entonces, la arquitectura de la computadora siempre la entendemos como la interfaz entre el hardware y el software. Porque, por ejemplo, ustedes pueden ver, están sentados en su computadora y tienen su teclado al frente, pero ustedes ya hicieron en Fundamentos de Electrónica Digital y empezaron a utilizar push buttons. ¿Qué es lo que tienen en su teclado? Tienen su push buttons. Entonces, ustedes ya empezaron a ver lo que esto implica, pero cuando tienes un push button, ya sabes que no va a pasar nada si no tienes un sistema que interprete eso que está pasando. Entonces, eso es esta parte de cómo exactamente es que funciona cuando yo le pongo CIN A. ¿Qué es lo que pasa cuando tú aprietas esos push buttons y te da el número 3.1416 en el programa? Bueno, es justo la arquitectura la que está justo en medio de eso, del hardware que tú estás controlando y el software que está siendo capaz de interpretar lo que tú estás solicitando. Entonces, eso es lo que vamos a ir viendo ahora. Entonces, estos detalles de la interfaz, eso es lo que vamos a ir viendo. Ya dijimos que tenemos dentro del software, tenemos un conjunto de capas. En el punto central o en el punto justo dentro o en la base de este conjunto de capas está nuestro hardware, ¿sí? Ese es el que estoy controlando directamente. Pero ese hardware ya lo tengo en unidades funcionales, por ejemplo, lo que ya comentaba Tony, una unidad lógica aritmética. Esa es una unidad funcional que que sabe hacer un conjunto de operaciones, sumas, restas, operaciones lógicas, corrimientos, etcétera. Pero esas en realidad nosotros ya empezamos a ver un poco en Fundamentos de Electrónica Digital y lo vieron ya con más detalle en Electrónica Digital Avanzada. Está compuesto por compuertas. Y esas, a su vez, están compuestas por transistores. Y ya los transistores dependen de en qué tecnología están fabricados. Por ejemplo, todos los procesadores están fabricados en silicio. Pero, por ejemplo, si tienen su teléfono, su transceiver está fabricado en arsenuro de galio porque es más rápido. Entonces, ahí están ya todos esos detalles de exactamente en términos físicos qué es lo que hay. Y en términos de el software, bueno, ahora nosotros vamos a aprender justo de dónde surge este lenguaje de máquina, que lo puedo englobar en lenguaje ensamblador, que eso entonces ya vimos que lo puedo tener en un lenguaje de alto nivel, que es como están escritos el sistema operativo, y sobre él se sientan todas las aplicaciones. Entonces, eso significa que cuando yo estoy, por ejemplo, navegando en Internet, estoy usando mi Firefox y le pongo en Google buscar arquitectura de computadoras, entonces eso significa que le manda solicitudes al sistema operativo para que pueda hacer la búsqueda, pueda hacer la conexión con el servidor de Google, puede enviar datos y pueda recibir datos para poder desplegarme esa información. Todo eso está en la parte del software, pero justo aquí en medio es donde vamos a ver
que está esta arquitectura, que es entonces cómo interpreta ese lenguaje de máquina. Ese lenguaje de máquina está constituido solamente por un conjunto reducido de instrucciones, que es el ISA, el Instruction Set Architecture, que eso depende del procesador, depende de qué procesador tengo, significa qué puede interpretar y qué no puede interpretar. Y ese, a su vez, vamos a ver que es el que gobierna y el que dice qué hace cada una de las unidades funcionales. Entonces, estamos justo en esta interfaz entre el hardware y el software. Como electrónicos siempre estamos en esa área entre el hardware y el software. No podemos solamente saber de software ni solamente de hardware, porque se requieren ambos para que tú puedas realmente implementar cualquier sistema electrónico. ¿Hasta ahí alguna duda o pregunta? Muy bien. Entonces, la arquitectura de computadoras, perdón. No, perdón, le decía que todo claro. Ok, perfecto. Muy bien, entonces la arquitectura de computadoras es el conjunto de instrucciones que una computadora es capaz de comprender, y es esta interfaz entre el nivel más bajo de abstracción, es decir, el lenguaje de máquina y del software, y el nivel más alto de abstracción del hardware. Es decir, en este punto ya no vamos a volver a regresar a compuertas, ni vamos a ver transistores, ni vamos a ver materiales. Vamos a ver unidades funcionales. Y ya no vamos a ver lenguajes de alto nivel, vamos a ver ensamblador y lenguaje de máquina, para entonces entender justo en dónde se unen estos dos mundos, el hardware y el software. Entonces, eso es lo que es la arquitectura de computadoras, y la arquitectura de computadoras comprende siempre tres aspectos básicos. Uno, el conjunto de instrucciones. ¿Qué es capaz de hacer tu sistema de cómputo? ¿Sí? Dos, la organización de la computadora. Ya dijimos que tenemos 4 unidades básicas: dispositivos de entrada, dispositivos de salida, unidad de memoria y procesador. ¿Cómo exactamente se interconectan cada uno de ellos? Esa es la organización de la computadora. Y finalmente el hardware de la computadora. Todo lo que nosotros vamos a ver se ve en lenguaje de descripción de hardware, porque es el nivel más alto de abstracción para el hardware. Pero si yo lo quiero implementar, ya lo puedo implementar, y de acuerdo a las librerías que tenga, puedo implementarlo en Silicio y puedo además implementarlo en las diferentes tecnologías que existen. Realmente yo ya no me preocupo por esos detalles de exactamente cómo baja al nivel de materiales, porque de eso ya se encarga justo todos los compiladores y todo este mundo de librerías que ya existen. Entonces, nosotros nos vamos a concentrar en estos dos aspectos, que es el conjunto de instrucciones y la organización de la computadora. Muy bien, chicos. ¿Dudas o preguntas hasta este punto? Muy bien, si no tienen ninguna duda ni pregunta hasta este punto, vamos a tomar en este momento un descanso de 10 minutos para que nos estiremos y nos despejemos, y enseguida ya continuamos justo con el conjunto de instrucciones. Ok, doctora. Sí, maestra. Muy bien. Maestra, ¿me regala 5 minutitos, por favor? Claro, Rubén. ¿Prefieres en un chat privado? No pasa nada. Dime, Rubén. En la página de ciencias en Facebook se abrió una convocatoria, o bueno, algo así, para una materia optativa deportiva. No sé si estoy al tanto. Sí, la vi, es para telecomunicaciones. ¿Solo es para telecomunicaciones? Tiene que estar aceptado para cada uno de los programas. Nosotros tenemos ahorita aceptados las como optativas complementarias, la de, se me fue su nombre ahorita, es Artes, se me fue su nombre ahorita, expresión artística creo que se llama.
que es cualquier materia del QUART que tú quieras introducir. Sí se nos expuso la posibilidad de que nosotros también incluyéramos o que se incluyera dentro del catálogo dentro del mismo catálogo, o sea, te contaría exactamente por lo mismo que es cualquier materia del QUART o esta de acondicionamiento físico. Es decir, solamente se va a incluir dentro del catálogo de materias que corresponderían a formación artística. Sin embargo, la doctora Elvia ya no nos dio ninguna información sobre si ya se formalizó para electrónica. Yo te diría que hasta el momento no, porque no ha pasado nada por consejo técnico, entonces yo creo que no. Pero podrías preguntarle si ya está formalizado. Por el momento lo están ofreciendo para telecomunicaciones, pero sí es importante que entiendas que si tomas esa de acondicionamiento físico te cuenta por una materia de artísticas, es decir, si después quieres meter una del QUART ya no te va a ser posible, solamente es una materia del QUART. Correcto. Es que, bueno, es que no sé bueno, no dice en la página, o sea, no dice si solamente ponen, que puedes elegir, ¿no? Puedes elegir alguna materia, bueno, alguna de estas, pero no dice que solamente sea para telecomunicaciones. Híjole, yo la vi en el sitio de telecomunicaciones, no sé si a lo mejor entonces fue por eso que solamente estaba mencionado que era para telecomunicaciones, pero pues si te interesa, pues simplemente platícalo con la doctora Elvia, porque hasta donde sé no está formalizado para electrónica, pero sí te contaría ya como esa materia de artística que planean cambiarlo a artística y deportes. Ya, porque sí, el post está en Facultad de Ciencias Oficial, entonces por eso me entró otra duda, ¿sabe? Pero bueno, ok, yo lo comento entonces con la doctora. ¿Sabes si está yendo a la facultad? Hasta donde sé, ella sí está ahí asistiendo. Ok, bueno, entonces me comunico yo con ella a ver qué me dice, porque pues sí, lo leí ya como 3 veces y no dice que sea específicamente para una carrera. Pero bueno, entonces lo comento yo ya con la doctora Elvia. Sí, realmente hasta donde sé era para ellos, pero igual y puede ser que sí lo hayan abierto para todos y nada más es cuestión de que cheques. De todas maneras lo tienes que checar con Secretaría Escolar porque ellos son los que hacen la inscripción directa hacia las materias, o bueno, los que se encargan de hacer la inscripción hacia estas materias optativas complementarias. Es el doctor Nehemías, ¿verdad? No, para Secretaría Escolar es el doctor Enrique Stevens. Ah, ok, el Y, doctor Stevens. y lo puedes consultar, sí, mejor con el doctor Enrique Stevens y ya él te dice si sí es para todos. Y ya es el mismo proceso de inscripción que en QUART, nada más que lo están trabajando ya con el Departamento de Deportes. Ok, perfecto. Muchas gracias, maestra. Sí, claro. Pues ahorita nos vemos.